Bien, esperamos un poco a que se vaya conectando la gente, aunque cierto es que es una hora que quizá mucha gente no os podáis conectar. Hola, buenas. Pero bueno, veo que sí que se va conectando gente. Mm, y bien, pues nada, saludos a la gente que os vais conectando ahora al directo y también a la gente que veáis este directo en diferido en algún otro momento. Y el tema de hoy sobre el que quiero hablar es sobre los universales, una cuestión que me parece relevante y a la vez también muy presente en nuestro tiempo, en nuestro momento, por varias cuestiones, que es lo que intentaré ahora desgranar. Siempre teniendo en cuenta que, bueno, que estos directos los hago así de forma improvisada, sobre todo, y cogiendo pues cuatro notas para, para aportar mi punto de vista también sobre estas cuestiones, ¿no? Que me parecen que van de la mano. Ya que si entramos un poco más en materia, pues tengamos en cuenta que lo que lo que son los ámbitos, digamos, del conocimiento o de la experiencia, eh, no son estancos, es decir, por mucho que pretendamos en Occidente, sobre todo en Occidente, en nuestra cultura, hacer que, por ejemplo, la ciencia no se inmiscuya en las cuestiones espirituales o en las cuestiones religiosas, o la religión no se inmiscuya en el arte, por ejemplo, o en la ciencia propiamente, ¿no? Pero lo cierto es que son permeables y por lo tanto están en una constante, comunicación, una constante permeabilidad, ¿no? Esto hace que también sea mucho más rico y mucho más amplio también, ¿no? La cuestión del conocimiento, la cuestión de cómo conocemos, por qué conocemos, qué es la realidad, ¿no? La naturaleza de la realidad, etcétera, ¿no? Que al final no dejan de ser cuestiones que se aborden desde donde se aborden, desde la perspectiva que se quiera trabajar o que se quiera estudiar y que se quiera profundizar, siempre surge la misma o las mismas cuestiones, ¿no? Que es una cuestión finalmente metafísica, ¿eh? Este es el hecho, ¿no? Que tengamos, no sé, tengamos en cuenta, por ejemplo, la ciencia, aunque sea yendo a lo más infinitamente pequeño, siempre su pretensión es poder explicar la realidad, ¿no? En su totalidad, ¿no? O ya sea, por ejemplo, en la cuestión religiosa o en la cuestión espiritual, pues también, ¿no? Su objetivo también es explicar la realidad de la forma también, a lo macro, ¿no? Desde una perspectiva, desde la divinidad, para decirlo así, o desde Dios, ¿no? Y lo mismo con el arte, ¿no? El arte también, pretende explicar qué hacemos aquí, cuál es el objetivo, ¿no? de la vida humana, ¿no? Estoy citando estos tres ámbitos, podríamos citar muchos más, ¿no? Dentro de la epistemología siempre hay, por ejemplo, la filosofía propiamente, aunque también, para mí está ligada a la espiritualidad, o incluso me atrevería a decir, que la filosofía es capaz de pivotar en los tres ámbitos, ¿no? En el ámbito científico, en el ámbito religioso o espiritual y en el ámbito también artístico, ya que la filosofía, siguiendo un poco la tradición platónica, ¿no? La filosofía no deja de ser un intento de arrebatar a la conciencia cósmica, a la conciencia divina, a Dios, digamos como queramos, arrebatar estas ideas, su creación, para decirlo así, y poderlo plasmar o poderlo vivir a escala humana, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Sería un intento ahí que pretende poder conjugar los dos aspectos o los tres aspectos de la realidad, ¿no? Ciencia, religión y arte. Y bueno, ya estoy introduciendo muchas cosas. Hola, buenas noches y nada, saludos. Y ya estoy introduciendo muchas cuestiones dentro de lo que es la materia, ¿no? De los universales. Esta charla
básicamente la dividiré en 3 secciones. Una primera sección hablando sobre, o una introducción hablando sobre los universales, una segunda haciendo un poco de historia y un poco pues de análisis historiográfica, y finalmente pues un tercer apartado en el que hablaré sobre su relevancia o sobre su importancia dentro del ámbito de la espiritualidad, ¿no? El ámbito de la espiritualidad, que no deja de ser, a fin de cuentas, pues el ámbito en el que de alguna forma sigue transformándose estos mismos principios, los principios de, por ejemplo, pues la misma discusión que tenían, ¿no?, Platón y Aristóteles en cuanto en sí, pues en cuanto al mundo de las ideas y en cuanto al mundo de los sentidos, o de la tierra, o sea, el mundo terrenal y el mundo celeste, ¿no? Pero siempre son, digamos, nos atraviesa desde los inicios de la humanidad esta cuestión, ¿no?, que es una cuestión de, para decirlo así, si estamos aquí con algún objetivo teleológico, es decir, con alguna finalidad trascendente, o simplemente estamos aquí pues por azar y viviendo pues una vida pues, pues como más falta de sentido, ¿no?, sin tanta pretensión, ¿no? Bueno, nada, es un tema que también, yo que sé, pues estos directos que yo hago, los hago a fin de cuentas porque me apetece compartir mis reflexiones también, y bueno, y mi forma de entender pues cuestiones como la... Hola Yolanda, buenas. ¿No? Cuestiones como pues esto, ¿no? Cómo conocemos, por qué conocemos, cuál es la experiencia o qué es la realidad, y cómo es la experiencia con la que captamos la realidad, y etcétera, ¿no? Bueno, son cuestiones que a mí personalmente pues me atraviesan desde bien pequeño, y ya me acuerdo pues que yo miraba hacia arriba por la noche y miraba las estrellas, y ya era algo que me sugería muchas cosas, ¿no? Me despertaba mucho la imaginación, y bueno, en fin, pues era algo que tenía ahí siempre, y que luego pues a través de los distintos estudios que fui realizando y que me fue llevando de la vida, pues bueno, son temas que siempre han estado ahí presentes. Bien, los universales es una cuestión que básicamente parte, como he dicho ya, pues de Platón y de Aristóteles. Es una cuestión en la que se trata, así de forma muy resumida, se trata sobre si lo que conocemos es simplemente el hecho particular, es decir, cada individuo conoce de forma particular pues, para decirlo así, pues una experiencia, una realidad, un saber, o si hay un saber universal y que por lo tanto nos antecede incluso a nuestro nacimiento y a nuestra condición humana. Esta cuestión, como he dicho, es una cuestión que atraviesa la humanidad en sí desde los inicios, y que en su momento hubo uno de los debates del siglo, que fue el de Noam Chomsky y el de Steven Pinker, que dos lingüistas, ¿no?, relevantes, muy importantes. Noam Chomsky, pues también gran activista, gran teórico de la izquierda, etcétera, ¿no? Y bueno, y Steven Pinker, pues desde su digamos, su trabajo también en el ámbito de la lingüística, pues bueno, dos pesos pesados. En los años 70, si no recuerdo mal, tuvieron pues lo que se consideró el debate del siglo, o uno de los debates, porque ha habido más debates del siglo, y fue la cuestión de si cuando venimos con la mente, digamos, como una tabla rasa, como un papel en blanco, o si venimos ya con ideas innatas, ¿no? Esta pues sigue siendo la cuestión, ¿no? Sigue siendo actual esta cuestión, ¿no? Y como decía, esto parte pues en nuestra tradición occidental y en nuestra tradición grecolatina, parte a partir de Platón y de Aristóteles, quienes se anteponen, sobre todo pues, a lo largo de la tradición, se anteponen entre ellos, teniendo en cuenta que Platón es quien postula el mundo de las ideas, que hay un trasmundo, y que este trasmundo es el mundo verdadero, el mundo real, respecto al mundo digamos,
transitorio o el mundo, digamos, relativo, ¿no? en el que nos movemos, ¿no? Entonces, Platón establece pues esta distinción, este dualismo o este idealismo, maneras de definir también pues la postura platónica, y a partir de la cual pues como digo, pues establece esto, pues establece como que lo que vemos es, se pone siempre el ejemplo, ¿no?, del caballo, ¿no? Pues cuando vemos un caballo estamos viendo el particular, el caballo particular, pero a la vez también estamos viendo el caballo universal, ya que todos, dice Platón, de alguna manera tenemos en mente unas ideas innatas, un idealismo, de aquí también pues la palabra, que hace que recordemos o que sepamos de qué caballo universal, o sea, que el universal caballo, mejor dicho, es digamos, esencial, es una esencia en sí, ¿no? Por lo tanto, nos plantea Platón de que el caballo particular, es algo que es perecedero y por lo tanto relativo, y tarde o temprano va a desaparecer, va a morir, ¿no? Hola, Ale. Bueno, y entonces, como decía, pues esto, ¿no? Pues entonces Platón postula esto, postula el tema de las ideas innatas. Recordemos también el tema de la reminiscencia, ya que dice que es muy interesante. Por ejemplo, Platón dice que cuando morimos, en el momento de morir, lo que hacemos es que nos vamos al río, vamos al inframundo, vamos al lago Estigia, y en el lago Estigia pues hay un río que es el Letos, el Letos o Lezos, bueno, no recuerdo si tiene H intercalada ahora, pero bueno, es el río, digamos, del olvido, ¿no? Entonces todos las almas, ¿no?, desencarnadas van pasando por este río y van bebiendo del agua del río del olvido. En la medida en la que vamos olvidando, entonces cuando volvemos a través de la metempsicosis o la transmigración de las almas, algo también pues que en algún momento también intentaré tratar, pues dice Platón, ¿no?, pues que volvemos aquí y que nuestro objetivo es recordar, rememorar, ¿no? De aquí la reminiscencia, y volver, por lo tanto, a recordar nuestro origen, pues esto, ¿no?, nuestro origen no humano, para decirlo así, ¿no? En el sentido, hola Ágata, en el sentido de que, pues esto, ¿no?, pues entonces estamos transitando, estamos viviendo una vida para volver al principio universal, al principio eterno, ¿no?, del que habla Platón. Esta es la postura de Platón, en cuestión, pues, en cuestión sobre la muerte, etc., ¿no? Mientras que su discípulo, Aristóteles, quien fue maestro de Alejandro Magno, y el estagirita, ¿no?, el que se le consideraba, pues, Aristóteles se lo consideraba extranjero, bueno, etc., por ser macedonio. No, macedonio era Alejandro Magno, perdón, esto era, me he ido... Bueno, en fin, entonces Aristóteles, ¿no?, lo que nos plantea es el hecho de que el ser humano pertenece a la Tierra y forma, digamos, o sea, su conocimiento o su experiencia es a través del innatismo, que se dice. El innatismo no, del experiencialismo, eso es, de la cuestión experimental, a través del ensayo-error, para decirlo así, vamos conociendo y vamos adquiriendo un conocimiento que se va acumulando, y con esta acumulación llegamos a un punto en el que llegamos a a un conocimiento universal, para decirlo así, ¿no? Esto es de lo que nos habla Aristóteles. Estas son las dos, digamos, posturas contrapuestas, a partir de las cuales parte la cuestión de los universales. Otra forma también de definir la cuestión de los universales podría ser también la de Platón, en su libro En el Crátilo, en el que habla sobre el diálogo, es un diálogo platónico, como toda su obra. Y en este libro Sócrates plantea la cuestión de sí, y esto es muy interesante porque hoy día, por ejemplo, que se habla tanto de física cuántica y se habla del, pues yo qué sé, ¿no?, de si creamos la realidad o no la creamos,
si somos agentes pasivos, etcétera, ¿no? Es un tema, pues, como he dicho, que atraviesa pues toda la humanidad desde el principio y todavía estamos en las mismas, ¿eh? En el mismo planteamiento que hacía Platón, que decía, sí, cuando nombramos una cosa, si la estamos creando, es decir, si, por ejemplo, pues la palabra mesa, ¿no? Si yo cuando el primer humano, para decirlo así, ¿no? Se plantea en este diálogo, ¿no? Los diálogos de Platón son un viaje total en sí, siempre, ¿no? Porque nos vuelan la cabeza, ¿no? Es algo que por eso se mantienen tan presentes, ¿no? Entonces dicen, la mesa, ¿no? O sea, la mesa bien configurada anteriormente al habla, es decir, a la expresión mesa, o cuando yo digo mesa estoy creando la mesa, ¿no? Algo bueno, que en sí pues parece una tautología, ¿no? Como tantas otras cuestiones cuando tratamos sobre cuestiones filosóficas, ¿no? De raigambre con profundidad, ¿no? Pero entonces no es que lleguen a ninguna conclusión, esto ya lo digo, pero sí que al menos se plantea, ¿no? La cuestión de cómo conocemos y si el conocimiento o lo que conocemos está previamente ya existiendo o está existiendo en la medida en la que yo lo conozco, ¿no? Algo que esto, por ejemplo, también, no sé, pues ahora me viene la cuestión de la física cuántica, que también, ¿no? Nos plantea la cuestión del... No me vendrá ahora el nombre técnico, pero el experimento que se hizo a principios de siglo XX, en el que hubo un momento en el que se planteó pues, la cuestión bueno, un momento que están reclamando. Ahora bien, vale. Bueno, entonces, esto, ¿no? Pues la cuestión... Un momento, la puerta. Bueno, la cuestión es que se hizo el experimento de... No me acuerdo si era como... Bueno, se disparaba en una pantalla, se disparaban lo que eran... eso es ahora me acuerdo, la dualidad onda-partícula, eso es, ¿no? Porque entonces se disparaban cuantos, los cuantos, de aquí viene pues la física cuántica, se disparaban cuantos, es decir, mini partículas, y esas partículas podían ser, según, digamos, el observador, podían ser tanto partículas como ondas. Es decir, tenían la doble cualidad, para decirlo así, ¿no? Mientras que la física clásica era algo impensable, o sea, ¿no? Que digamos que la realidad pudiese tener esta doble, digamos, esta doble versión, ¿no? de sí misma, ¿no? Y por lo tanto fue una cuestión pues que, como he dicho, pues voló la cabeza en aquel entonces a los grandes teóricos, ¿no? Esto viene muy bien reflejado, por ejemplo, en la frase de Einstein, de Albert Einstein, ¿no? Cuando dice, Dios no juega a los dados, ¿no? Es decir, no puede ser que... o sea, tiene que haber unos principios que rijan el universo y que rijan la vida, ya que no puede ser pues, que se dé en un mismo caso, se dé la paradoja de la onda-partícula, ¿no? Es decir, de esta dualidad, ¿no? Y que a la vez, por ejemplo, pues tenemos el famoso problema o la famosa cuestión, ¿no? Que plantea Erwin Schrödinger, ¿no? Con la cuestión del gato, ¿no? La caja de Schrödinger, no sé si lo habéis oído, pero se dice que algo que, bueno, sí con las tautologías, pero es que al final son cuestiones así muy, muy, bueno, que tienen sus migas, su historia, ¿no? Que es el tema de que en una caja, dice Schrödinger, se pone un gato y hasta que no se abra, no se va a saber si el gato sigue vivo o si sigue muerto, ¿no? Es decir, pasado un tiempo, ¿eh? Y por lo tanto, es como que es un planteamiento ad absurdum, es decir, que no tiene resolución. Y esta es digamos, es la gran paradoja, ¿no? Con la que nos encontramos los seres humanos, ¿no? Ya que vivimos entre el cielo y la tierra y transitamos de forma dual, ¿no? Para decirlo así, en momentos más en la tierra, en momentos más en el cielo, o en momentos más en ese equilibrio constante, ¿no?
Y estos universales, como digo, pues siguiendo con el transcurrir del tiempo, llega un momento en el que se plantean dentro de la Edad Media. De hecho, es en la Edad Media cuando toman, digamos, el relieve que toman y que toman la importancia para todo lo que es la cuestión de la espiritualidad y todo lo que es el conocimiento de la... Hola, buenas. Todo lo que es la cuestión, pues esto, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Ya que los universales en la Edad Media toman la relevancia que toman a través de Santo Tomás, por un lado, siguiendo a San Agustín, y por otro lado, siguiendo pues, a Guillermo de Ockham, en que digamos, siguen, pues, como he dicho anteriormente, pues, hablando de Platón y de Aristóteles, siguen las mismas líneas, pero añadiendo, digamos, o poniéndolo más énfasis en estos universales. Resumidamente, lo que dice San Agustín es que los universales son es el realismo, es decir, los universales como tal son realistas, ya que, o esencialistas también podríamos decir, ya que previamente a la experiencia humana está configurado ya el conocimiento, o está configurada ya la esencialidad de las cosas, ¿no? Y que lo único que tiene que hacer el ser humano es desplegar este conocimiento o digamos, esta esencialidad, para decirlo así de forma rápida, ¿no? Esta sería pues la línea idealista, con Descartes, con todo lo que es el Immanuel Kant, por ejemplo, con Hegel, recordemos el espíritu absoluto de Hegel, o también con Auguste Comte, el positivismo, ¿no? Está en la misma línea, digamos, o sea, como todos van añadiendo, o sea, en el edificio filosófico, como bien sabemos, pues se va añadiendo uno tras otro, va intentando añadir algo nuevo y despojar, digamos, de lo anterior lo que considera que no sirve, que es inservible, ¿no? Bien, por otro lado tenemos a Guillermo de Ockham, que es lo que se considera la línea nominalista. La línea nominalista es la que nos habla de que me vuelven a reclamar y creo que tendré que parar el directo y voy a tener que seguir porque ahora que estoy así lanzado, pero bueno, sí. Ahora seguiré, nada, pues lo dejo aquí de momento y en unos minutos volveré. Como esto queda colgado, pues quien tenga interés lo puede seguir viendo. Me quedé con Guillermo de Ockham, así que luego seguiré, ¿vale? Chao, hasta ahora.